empezar. Voy a esperar otro ratico que aparezcan más muñecos. Bueno, vamos a empezar. Estamos como en la mitad, entonces podemos iniciar. Bien, en la última clase terminamos de quitar los aspectos útiles de la geometría solar aplicados a la orientación de los colectores y aplicado a la ubicación de sombras sobre paredes de edificios que pues son procesos que de pronto son útiles para aplicaciones prácticas. Hoy vamos a empezar con otro elemento necesario para, eh, para poder determinar la utilidad de la energía solar en un equipo particular, ya sea térmico o sea fotovoltaico. ¿Cuál es la cantidad de energía que se recibe en la frontera de esa superficie? Entonces, nosotros debemos estimar cuánto es esa energía, sea que la superficie esté horizontal o sea que la superficie esté inclinada. Entonces vamos a aprender a calcular esa irradiación. Entonces, digamos, conceptos, inicialmente tenemos unos conceptos, ¿sí?, relativos a la irradiación solar. Esos conceptos que nos permiten a nosotros determinar la cantidad total de irradiación que recibe la superficie, pues los podemos mirar sobre la situación de la relación de la Tierra con respecto al Sol. Pues si nosotros tenemos la Tierra aquí y esa Tierra sabemos que tiene su atmósfera. Y en esa atmósfera sabemos que existen gases participantes, CO2, vapor de agua, participantes en la transferencia de calor. Y además sabemos que el Sol, pues, está por allá a 150 millones de kilómetros y manda su radiación, ¿sí? Digamos, supongamos que la dirección del rayo en ese momento va por el ecuador, algo así, para no
complicarnos la vida, y que incide sobre una superficie horizontal que la vamos a ubicar, digamos, en una latitud determinada. Aquí ponemos una superficie horizontal tangente a la curvatura de la Tierra y una superficie horizontal fuera de la atmósfera terrestre. Entonces, esta es una superficie o fuera, esta es una superficie dentro de la Tierra. Como sabemos, la radiación solar que viene como rayo paralelo, pues esa radiación solar es una radiación solar que en la parte del espacio interestelar entre el Sol y la Tierra, pues hay vacío, y la única disminución de esa energía es producto del aumento del área, y aquí a este nivel pues llega una cantidad de energía que llamamos la intensidad de energía de rayo, I sub 0, tantos vatios por metro cuadrado. Lo llamamos I sub 0 porque I sub 0 es un poquito variable con el día del año, ¿sí? Porque la distancia del Sol a la Tierra es variable, y por eso varía un poco con el día del año, pero es conocible, o sea, es determinable en cualquier momento su valor, porque no depende sino de la distancia del Sol a la Tierra. Entonces nos dice que I sub 0 se define como la radiación, la intensidad, la palabra intensidad se refiere a la cantidad de energía por cada metro cuadrado, intensidad de radiación de rayo, o sea, en los gringos lo llaman beam, de rayo extraterrestre, para diferenciarla de la intensidad de radiación de rayo terrestre, de la que llega a la Tierra. Esa intensidad I sub 0, pues como hemos dicho, es una cantidad que es conocible y vale siempre 1358 vatios por metro cuadrado multiplicado por 1 más 0.034 por el coseno de 360 por n sobre 365. Y ustedes ven aquí que pues, este número es 1 más algo, más un poquitico, como un 3% más, ¿sí? Cuando el coseno valga 1. Y el resto menos del 3% cuando el coseno valga menos de 1. Sabemos que siempre valdrá menor que 1. Entonces eso está entre un más 3%, un menos 3% de los 1358. Y eso es algo así, 3% es como un 4 por 1000, en la cuenta ahí del, nos quitan la plata por cada compra que hacemos. Serán los vatios por metro cuadrado que inciden directamente sobre la superficie. Una cosa es esa intensidad de rayo y otra cosa es la intensidad efectiva, porque ustedes saben que si la normal a la superficie forma un ángulo con el rayo, como es este caso que estamos aquí genérico, y ese ángulo, pues como esta superficie horizontal, este ángulo será θ, sea que fuera adentro o afuera. Entonces sabemos que la intensidad efectiva fuera de la atmósfera terrestre, la intensidad efectiva, la llamamos H sub 0. A mí me gusta utilizar, aunque en otros libros utilizan la letra G para dar esta irradiación, a mí me gusta utilizar la letra H porque esa H está relacionada H con horizontal, ¿sí? Entonces es una intensidad sobre una superficie horizontal para acordarnos que efectivamente esa radiación es efectiva sobre una superficie horizontal, no sobre una superficie inclinada, es sobre una superficie horizontal. Entonces, de I sub 0 nosotros podemos calcular el H sub 0, donde el H sub 0 pues es el I sub 0 por el coseno de θ z. Y el coseno de θ z, pues sabemos que es una función, lo voy a poner en la fórmula, coseno de declinación, coseno de latitud, coseno de la hora, más seno de declinación, seno de latitud. Eso ya lo sabemos, en el día del año, en la hora que queramos, podemos calcular el coseno de θ z. Entonces, H sub 0 ya es la intensidad de radiación intensidad de radiación, y obviamente de rayo, porque ya no hay difusa, intensidad de radiación efectiva. H sub 0 es efectiva intensidad
de radiación efectiva. Entonces, esta palabra es adicional, efectiva, quiere decir que es la que produce efectivamente calentamiento en la superficie sobre una superficie horizontal. Superficie horizontal extraterrestre. O sea, fuera de la atmósfera terrestre. Eso es lo que sucede allá. Resulta que este rayo, pues también viaja y le pega a la superficie, pero este rayo llega a un rayo que, el rayo que llega es el rayo que pasa por el medio de todos estos gases. Entonces aquí llega un rayo amortiguado con respecto al I sub 0. Aquí llega una cantidad de rayo que se llama el I sub B. ¿Sí? Llega menos y obviamente I sub B es menor que I sub 0 por la razón de que pues en la atmósfera hay una absorción, pero además producto de la absorción y reenvío y emisión, producto de la reflexión y de la refracción en todas estas partículas de la atmósfera, pues llega un poco de energía por otros caminos que se llama la energía difusa. Entonces llega de todas las direcciones, porque llega de por aquí, de por allá. Un ejemplo de refracción, ustedes saben que de refracción y reflexión es el arco iris, ¿no? Saben que llega el sol, si usted está por aquí parado, y llega el sol, y aquí está un poco de gotas, muchas gotas de agua, pues el sol se refracta en las gotas y luego usted lo ve, ¿sí? Y usted siempre lo verá adelante, nunca lo verá detrás, porque para que se presente eso tiene que devolverse la radiación. Esto es lo que llama el arco iris. Y al refractarse, pues una refracción, la luz se discrimina en distintas longitudes de onda. Entonces aparece el rojo, el azul, todo eso lo vemos, porque esta luz es una luz monocromática, perdón, llena de otras, de muchas ondas, y al refractarse, pues se nota la presencia de múltiples longitudes de onda en el rayo del sol, y eso es lo que vemos el arco iris. Esa sería entonces, por eso es que vuelve a llegar energía aquí, a esta superficie, producto de esa reflexión, absorción y reflexión en todas las cosas que hay en la atmósfera. Entonces, por definición, que estamos viendo aquí conceptos, ese concepto, entonces hablamos de no de I sub, allá no hablamos de I sub B, de I sub 0, sino hablamos de I sub B. Entonces, ahora I sub B será la intensidad, nuevamente vatios por metro cuadrado, de radiación de rayo, BIN, pero no extraterrestre. Entonces ya es terrestre, ya es en la superficie de la Tierra. Terrestre. ¿Sí? Y esta pues ya no la podemos conocer tan fácil. O sea, esto ya lo podemos, este I sub 0 sí lo podemos conocer, pero aquí en la Tierra ya no existe I sub B, una formulita, aunque pues, existen, o sea, hay magos que les gusta hacer fórmulas para estimar I sub B en función de la concentración de la atmósfera y una fórmula exponencial de disminución, pero esas fórmulas no me gustan a mí mucho porque son fórmulas que son, pues, fórmulas, ¿sí? Y al haber fórmulas, pues cualquier nubecita que pase por ahí se las tira de una vez. No, ya no es, eso no es verdad. Entonces, vamos a ver más adelante que la mejor manera de estimar I sub B es medirla, ¿sí? Tener esa información. Bien, entonces, I sub B es la radiación de rayos. Y así como existe una I sub B, una H sub 0, pues también existe una H sub B, o sea, la efectiva. Entonces, aquí también existe la efectiva, ¿sí? Si sacamos aquí la componente normal, que también tiene su ángulo θ, aparecerá la H sub B en la Tierra. Entonces ya no existe H sub 0, sino aquí es H sub B. Entonces a la I sub B le corresponde una H sub B, que será lo mismo I sub B por el coseno de θz.
donde H sub B pues es la intensidad, ¿sí? Vatios por metro cuadrado de radiación efectiva, nuevamente, ¿sí? Y es del rayo también, obviamente, de rayo, en la Tierra, ya a nivel de la Tierra. Ya no existe una formulita para calcular I sub B. A mí no me gustan esas formulitas, porque son formulitas que no, como digo, cualquier nube pasa y se acabó la fórmula. Entonces, tenemos esos dos conceptos, primero que todo. Pero sabemos que en la Tierra, además de la radiación efectiva, H sub B de rayo, también aparece la radiación difusa. Te voy a pintar aquí un poquito más claro eso. Como si yo tomo esta superficie en la Tierra y miro qué le llega, pues le llega el rayo. Esta es la superficie horizontal. Esto es un detalle de esto aquí, un detalle de esta zona, un detalle aquí. Pues ese detalle dice que aquí entonces tenemos la normada a la superficie. Aquí está el teta z, aquí está la radiación efectiva, H sub B, este es el I sub B, pero además de eso llega radiación de todas las direcciones. En una semiesfera, o sea, de todas partes. O sea, si nosotros miramos eso tridimensional, tomamos un elemento diferencial cito aquí de área y ponemos una semiesfera aquí. Entonces, esa radiación viene de todas partes. Del norte, del sur, de arriba, de abajo, por todos los lados. O sea, viene de todas partes. La radiación difusa viene de todas partes, como lo vemos nosotros. ¿Sí? Usted se mete en una pieza, no importa que su pieza quede mirando al sur, ¿sí? Que la ventana sea para el sur, o los que viven con su ventana mirando al oeste, los que viven con la ventana mirando al este, los que viven con la ventana mirando al norte, no importa, la luz entra por la ventana. Esa luz que no es rayo, sino que es difusa. Entonces, eso es lo que se llama la radiación difusa. Entonces, en realidad, esta radiación, esta superficie horizontal recibe de dos fuentes. Entonces, las dos fuentes serían la suma del H sub B más la H difusa. ¿Sí? Entonces, tenemos dos componentes. Y esa suma de esos dos componentes se llama radiación total, H. Y sigue la letra H como horizontal. Entonces, este es H sub B, es la radiación de rayo efectiva sobre una superficie horizontal en la Tierra, H sub D es la radiación difusa sobre una superficie horizontal en la Tierra y H es la radiación total recibida por una superficie horizontal. Entonces, H ya es total. Es lo mismo. Intensidad de radiación total. Pues aquí intensidad de radiación total a nivel de la Tierra. Bien, entonces, estos conceptos que tenemos que manejar para poder nosotros estimar la radiación en cualquier otra circunstancia, pues son estos tres, básicamente. Porque todos estos tres se pueden transformar en nosotros. Porque recuerden que H sub B, por ejemplo, si yo conozco H sub B y conozco coseno de teta z, pues puedo conocer I sub B. Pero no necesito ponerme a discriminar a I sub B por aparte. Sino yo con conocer H sub B ya tengo esto. O al revés, si conozco I sub B, puedo conocer H sub B. Entonces, no necesito sino estos tres valores. ¿Cuál es el problema de esta ecuación? El problema de esta ecuación es que tendría que conocer individualmente estos dos. O para poder medir H. O cuando yo mido la radiación, pues esa medición de la radiación, ¿qué es lo que me va a medir? Si yo pongo un sensor en una superficie horizontal, si yo aquí en esta superficie horizontal pongo un aparato, ¿sí? Pongo un aparato, digamos, yo pongo un aparato que sea ubicado horizontalmente. Le pongo aquí un ojo de buey para que quede horizontal. Entonces lo pongo a medir. Sí, lo pongo a medir. ¿Qué me medirá él? Pues me medirá todo. Él no me discrimina. Él me mide el H. ¿Sí? Ese aparato. Entonces,
tengo problemas para la discriminación de H y H sub B y H sub D, porque yo lo que puedo medir es H. Entonces vamos a ver cómo, digamos, disponer de esta información, cómo disponer de la información, cómo disponer de la información solar. Eso le corresponde, pues la mejor manera de disponer de información solar es medirla. ¿Sí? La mejor manera es medirla, tener aparatos de medición continuos todo el día, o sea, que nos digan a nosotros a esta hora cuánto es que es la radiación, a la otra hora cuánto, porque sube y baja. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener un aparatico de esos y pongo aquí en el tiempo, en el día. Aquí son como las 6 de la mañana, aquí son las 6 de la tarde, luego que el día sea, aquí está el mediodía. Entonces yo digo, por la noche no hay radiación, entonces esto empieza a subir, en un día normal, a las 2 está esto y tendríamos esto así. En un día normal, pues tendríamos algo así como esto, puede ser que a las 12 esté bajito porque hay nubes, está lloviendo, ¿sí? Todo depende de cómo es el día. Entonces yo tengo una incertidumbre en los valores de esta H medidos, porque un día puede ser un día bueno, un día bueno quiere decir un día claro, puede ser esto, ¿sí? La radiación, el valor de H es así, y un día malo, ¿sí? Día oscuro, que llovió. Entonces yo no sé cuánto será cada día. Por esa razón, muchas veces los valores instantáneos del H no son tan buenos de disponerlos, sino más bien de disponer el valor de la energía que he recibido total durante el día. Eso lo hablaremos ahorita. Entonces, la mejor manera de disponer la radiación es medirla. Entonces, nosotros podemos medirla de una manera exhaustiva. Bueno, no sé cómo es exhaustiva. Bueno, así se me quedó la ortografía, no sé dónde, cómo se escribe. Bueno, exhaustiva. Eso está como mal escrito, ¿no? ¿Dónde está la H? Bueno, de una manera exhaustiva sería que usted cogiera y midiera, le dijera allá en el instituto, diera, bueno, ponga el aparato a medir la hora y mida la H a la hora, a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 10, cada hora o cada media hora o cada 5 minutos o cada minuto o cada segundo. Entonces, lo que pasa es que pues, una medición exhaustiva requiere muchos datos. Muchos datos. Tenemos problemas que son mucho dato. O podemos, digamos, condensada, que condensada quiere decir como hacer un arqueo de caja, ¿sí? Así como lo hace el maestro que se lo pasa en la esquina de la 33 con 36 pidiendo plata, con monedas de 200 que le dan un billete de 1000, entonces él recibe, ¿sí? 200, 1000, 300, y por la tarde hace el arqueo, y cuando termine el día hace el arqueo y dice, yo recibí 20.000 en total, ¿está bueno el día o está malo? ¿Sí? Entonces, condensada quiere decir medirla no discriminada, sino decir, bueno, por día recibí tanto. Estos son valores que llamo yo promedios, mientras que estos valores son instantáneos. Entonces hay dos formas de medirla. Medirla instantáneamente y tener un perfil así instantáneo, o simplemente hacer la sumatoria o el arqueo para tener valores promedios. Desde el punto de vista de la utilización de estos dos tipos de datos, ¿cuál sería la utilidad práctica de cada uno de ellos? Pues la utilidad práctica de cada uno de ellos sería, si yo tengo una información exhaustiva, pues servirá para hacer análisis, digamos, transitorios
del equipo que yo quiera analizar. O sea, qué pasa si yo estoy calentando agua en un colector solar y de pronto el sol se va, se cae la radiación. Entonces el agua empezará a enfriar. Bueno, ¿eso cómo me afecta? ¿Qué tanto se me enfriará? ¿Sí? Análisis trayectorio. Pero si quiero hacer diseños, ¿sí? Si yo quiero hacer un diseño, pues tengo que mirar una situación más a largo plazo, o sea, tomar valores promedios como es el valor promedio diario. Es algo así como como el cuento este. Seguramente estos señores le preguntan, bueno, ¿y cuál es la mejor esquina? Entonces váyase usted para la 27 con novena, ahí en la puerta de la universidad. De pronto, no, allá no va nadie porque eso es malo, los estudiantes no dan ni 5, eso no dan nada, eso no se les, no tienen para dar. Entonces esa esquina es mala. Entonces, digamos en promedio, ese tipo dice, no, yo fui allá y recogí 1.000 pesitos. Entonces, para efectos de decir, tomar la decisión de irme, de poner un sistema solar en alguna parte, pues esto es más útil que esto, tomar valores promedios. ¿Sí? Tomar valores promedios. Entonces vamos a aprender a calcular los valores, cómo se hacen los instantáneos y cómo se hacen los promedios, para poder tomar decisiones, ya sea decisiones de tipo para hacer análisis transitorios o ya sea decisiones para hacer diseños. Decir, bueno, ¿vale la pena que en Bucaramanga montemos un sistema solar o no vale la pena? ¿Sí? O vale la pena que en tal parte montemos. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo hacemos la medición. Primero, cómo se mide la radiación. Entonces voy a abrir acá porque voy a mostrarles los aparaticos que existen para medir la radiación. Ay, siempre queda pegado ahí. Bueno, esto ya lo hemos visto acá. Ven, ya lo vimos. Ya lo vimos. Esto. Entonces lo que quería mostrarles es esto. ¿Cómo se mide la radiación? Entonces la radiación se mide mediante la utilización de estos dos tipos de aparatos. Este aparatico de la izquierda se llama el piranómetro. Ahí dice pira. Se llama el piranómetro. Piranómetro. Y este aparatico es el que mide el H, la radiación global total. Tiene que aquí hay una semiesfera y él recibe radiación de rayo. Aquí está el sensor. En la radiación de rayo, entonces impacta el sensor. El sensor es una termocupla, no una sola termocupla, sino muchas termocuplas que se llaman termopilas. O sea, usted coge las termocuplas y las une en serie. En vez de tener una, entonces pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termocuplas y las va uniendo la una con la otra. Pero aquí tiene un par, entonces ya esas múltiples termocuplas le dan una salida de voltaje mucho más amplia, porque el voltaje se va sumando, y aquí pues para tener una salida más fuerte, porque pues de todo modo esto no se calentará mucho. Entonces este mide el H, mide el H porque mide la radiación de rayo, I sub B, y mide la difusa. Entonces él mide todo lo que viene por todos lados. Él mide la difusa. Entonces, pero no discrimina. No discrimina. La colaboración de esta más la colaboración de esta la está botando como un voltaje y ese voltaje pues vale el H. Entonces esto es lo que llama un piranómetro, mide H. Y este aparatico que ustedes ven aquí a la derecha, pues ustedes ven que es como más focalizado, tiene su catalejo como una especie de tubo que dirige la radiación, entonces este se llama pirheliómetro. Y pues tiene la función, como ustedes, no recibe de todas partes, sino que él tiene la función de recibir el rayo nada más. Entonces el rayo entra por aquí, por este huequito y trata de ir de aquí derecho hasta que llega aquí el sensor, que sale aquí por estos cables y bota
la señal. Y la radiación difusa, pues mire, aquí está, tiene una, por lo menos tiene este cuesquito aquí para que no le entre difusa, y la que se logre colar, pues allá adentro, de todos modos el tubo tiene como una especie de baffles pequeños para que esa radiación difusa que llegue a entrar se quede ahí, no vaya, y solamente entre la precisa. Esto necesita una ubicación con una precisión muy, muy fuerte para poder medir bien el I sub B. Entonces, esta mide el I sub B. Entonces, esta mide el H, el I sub B no lo mide, él la mide es la componente H sub B más la componente H sub D, mide H. Y esta mide el I sub B. ¿Cuál es el problema? Esta mide I sub B, casi no la usan, no se usa mucho, porque pues es más, hay que ubicarla muy bien. Cualquier defecto medio gradito que usted se escañe en la dirección del rayo, ya la medición es mala. Entonces, por eso esta es poco usada como un aparato de medición, pero lo usan. Y esta sí, pues es más fácil, porque aquí miden, solamente uno tiene que horizontalizarla aquí con este ojo de buey, que es como tener un nivel que le garantiza a uno que la superficie es horizontal. Pero el problema de esta es que esta mide solamente H, entonces, y H sub B y H sub D, ¿qué? ¿Cómo vale? Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Entonces, la manera de hacerla es disponer de dos equipos, ya sea dos de estos o uno de estos y uno de estos. Pues miremos a ver, si yo tengo dos equipos, ¿sí? Aquí me quedó uno más grande que el otro. Dos equipos. Voy a ampliar esto para que no se sienta este menos que el otro. Entonces, si yo tengo dos equipos, entonces, ¿qué tendré? Pues que si yo a este le pongo una sombrilla, pongo aquí, digamos, le saco aquí un pincito, algunos vienen con un pincito aquí en este pincito le pongo una cintilla de esta forma. Le abro el hueco aquí y pongo esta cintilla, la meto acá, entonces me queda, imagínense, ahí me queda que esta cintilla va a quedar ahí. Bueno, aquí. Sí, aquí está la cintilla. Entonces yo pongo esa cintilla de manera que esa cintilla me atrape el I sub B. No me atrape, no me deje pasar el rayo. Es como una sombrilla. ¿Sí? Ve que es una sombrillita ahí que no me deja pasar el rayo. Al no dejarme pasar el rayo, pues esta no recibe rayo. Y entonces, pero sí recibe la difusa. Toda la difusa. Recibe la difusa. Entonces, esta maquinita como está ahí, el H que mida, pues será igual al H difuso. Entonces, lo que estoy midiendo aquí con esto es el H difuso, porque el H sub B vale 0, no lo está midiendo, el rayo no me lo deja pasar. Entonces mide el H difuso. Si yo pongo esta, sin esta cintilla, pues esta sí me medirá el H sub B, el rayo, la componente del rayo, ¿sí? Del I sub B, el H sub D, el H sub B, y me medirá la difusa. ¿Sí? Entonces me medirá la difusa también. Entonces esta me mide H completo. Esta es la suma de H sub B más el H sub D. ¿Por qué se propone que sean al tiempo? Porque es que si yo pongo que, no, entonces ahorrémonos la plata, pues hagamos una medición con esta cintilla colocando para medir H sub D y luego al ratico bajémosle la cintilla y que mida como esta, obvio, lo podría hacer. Pero entonces son mediciones a distinto tiempo. Estos son mediciones al tiempo T. Entonces te sería el tiempo T más delta T, ya. Y usted sabe que estas máquinas o cualquier sistema tiene, primero,
tiene una respuesta en el tiempo. O sea, eso no va a ser instantáneo que para calentarse todas las termocuplas y respondan, pues se necesita un tiempo. Entonces no va a medir instantáneamente. Entonces esa demora en el tiempo hace que de pronto también en ese mismo instante, en ese periodo de tiempo, cambien las condiciones atmosféricas. De pronto pasa una nube, ¿sí? O está con nube y usted pasa y aparece el sol. Entonces ya la medición no corresponderá al instante, a los instantes concretos. O sea, decir que el H que yo mida, pues tiene un H sub B al tiempo T y el H sub D tiene una medición al tiempo T. O sea, esto lo medí al mismo tiempo, no lo medí en tiempos distintos. Para hacer eso, entonces tengo que medirlos al tiempo, ¿sí? Al tiempo. Otra opción puede ser que yo, en vez de utilizar esta máquina con esta cintilla, pues utilice, les hago aquí, vamos a decir, voy a copiar esta, ¿sí? Y entonces voy a borrar una de estas. Digo, entonces voy a comprar una de estas y una de estas. Entonces, si yo compro un aparatico de estos y uno de estos, también puedo hacer lo mismo. Ahí puedo conocer todo, el H sub D y el H sub B. ¿Por qué? Porque con esto mido H. Con esto mido H. Con este mido el H al tiempo T. Y con esto mido el I sub B al tiempo T. Entonces, a mí me interesa conocer la discriminación de cuánto vale el H sub D, que no lo conozco, y el H sub D, no los conozco. Entonces, para discriminar esto, ¿cómo hago? Esto no conozco. Pero si conozco este valor, por ejemplo, este valor me midió, por decir algo, 300 vatios por metro cuadrado. Eso fue lo que dio cuando medí. Yo conozco el 300, pero no sé si esto es 200 más 100 o es 250 más 50. Puede ser 250 más 50. 250 de directa y 50 nada más de difusa. No sé. O puede ser 200 y 100. Pero yo no conozco eso. Pero si yo mido este y este me midió, por ejemplo, 360 vatios por metro cuadrado de directo, entonces yo conozco los dos datos, 300 y 360. Entonces, utilizando la matemática, pues puedo despejar cuánto vale H sub B. ¿Por qué? Porque 300, que es el H, es igual a 360 por el coseno de teta z, que es el H sub B, el H sub B, más H sub D. Entonces, mire que tengo que este H sub B lo conozco con este I sub B. Entonces, este valor valdrá, busco el coseno de teta z y conozco este valor. Supongamos que me da 200. Pues 300 es igual, que me da 210 este producto, porque el coseno de teta z lo conozco. Entonces, 210 me da con el 360 más el H sub D. Entonces, el H sub D lo despejo. Entonces, ¿cuánto valdrá H sub D? Pues valdrá 90. Desde ahí, utilizando simplemente un despeje analítico, lo importante es que yo necesito las dos mediciones para disponer, en cualquier momento, disponer discriminados cuánto vale el H sub B y cuánto vale el H sub D. O, si yo discrimino el H sub D, el H sub B, pues obviamente conozco al revés, conoceré el I sub B, porque el I sub B es igual, por definición, al H sub B sobre el coseno de teta z. Yo paso a dividir, pues, si conozco el H sub B, divido por coseno de teta z y conoceré el I sub B. Esas serán las maneras, entonces, de disponer estos dos valores, el H sub B y el H sub D, en cualquier instante. ¿Listo? Entonces, ya será, digamos, lo primero que uno debe disponer para para hacer análisis de energía solar. Se deben disponer de esos dos valores mínimos, el H sub B y el H sub D. Ya veremos más adelante por qué. Bueno, pero nos falta a nosotros aprender a calcular los valores promedios. Entonces vamos a decir, bueno, yo dispongo de la información,
de tipo instantáneo. Y entonces ahora quiero calcular los valores promedio. Pues, les decía que cómo disponer la información. Entonces la información debe medirse. Y medirse, hay que hacerle un arqueo diario para poder condensarla en valores promedios. Entonces yo quiero calcular los valores promedios también, porque los valores promedios, como les decía, son mucho más útiles, son más confiables para hacer diseños. Entonces, vamos a aprender a calcular los valores promedios de esa energía. Pero antes de eso, quería decirle lo siguiente. Resulta y pasa que, ya decimos, ¿cómo medir? ¿Cómo medir? Entonces, siempre medimos instantáneo. Eso sí es obvio que tenemos que medir instantáneo y los arqueos nos permitirán calcular valores promedios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo medir? Siempre la medición será instantánea. Entonces, la medición puede ser o 2 piranómetros. Entonces, en ese caso tendremos H sub B por un lado, y H por un lado, H por un lado, en un piranómetro, y H sub D por el otro. Pero restando, podemos calcular el H sub B, porque será simple lo que midió este menos lo que midió este. Entonces ya conocemos el H sub B y el H sub D, tenemos la discriminación. El segundo es un piranómetro más un pirheliómetro. Entonces, ¿qué medimos? I sub B, un piranómetro me mide H e I sub B. Y entonces, por discriminación, pues sacamos el valor de H sub B, como ya lo hicimos allá. Entonces, H es igual a I sub B por coseno de teta Z. O H sub B es igual a I sub B por coseno de teta Z. Ya lo tenemos, ya tenemos el H sub B. Y teniendo el H sub B, primer paso, H sub B, segundo paso, pues conocemos H sub D, que será la resta del H que medimos acá, menos el H sub B que calculamos aquí, en el paso 1. Entonces, tenemos también la discriminación, H sub B y H sub D. La tercera opción es que seamos pobres y tengamos solamente un piranómetro. En algunas partes son pobres y tienen apenas un piranómetro. Entonces, cuando tengo un piranómetro, yo solamente dispondré del valor de H. Entonces, ¿qué opción me queda? Me queda la opción de estimar. Como la radiación difusa es poca, entonces la estimación, ahí sí le creo un poquito. ¿Por qué? Porque aunque son errores, aunque son fórmulas, entonces dirá, profesor, pero usted dice que fórmulas no, para estimar el I sub B, y ahora está metiendo fórmulas, ahora sí le crea las fórmulas, ¿sí? Porque las fórmulas pasa una nube y las tira. Bueno, pero como el H sub D es siempre poquito, entonces los errores que se cometen pues son menos representativos. Entonces la otra opción es que si yo conozco H, puedo estimar el H sub D. No lo mido, sino que como lo hice en el primer caso, que lo medí, ahora lo estimo. Esa estimación sí es una estimación que es una estimación analítica, o sea, con fórmula. Entonces, ¿qué se le ocurrió a algunos? Por ejemplo, esto lo hacen, digamos, las personas hacer un análisis, un estudio experimental, ¿sí? Del comportamiento, un proyecto de grado, estudio experimental del comportamiento solar en cierto sitio, comportamiento difuso, ¿sí? Del H sub D como función del H en un sitio. Entonces ponen a un pasante de esos, ¿sí? Y le dicen, vaya usted y mida días, pásese todos los días, dele y mida y haga tablas y después haga correlaciones empíricas, ¿sí? Correlaciones empíricas para estimar, a ver si más o menos hay una correlación que más o menos le pueda a uno permitir estimar esa relación. Y lo han hecho a través de correlaciones empíricas, mediciones, análisis experimental, mediciones y correlaciones. Por ejemplo, en la literatura está Orgel, dos maestros, and Holland,
que es el apellido de cada uno de ellos, que son los que han sacado, digamos, la correlación empírica más creíble para un sitio por allá, creo que esto es en Suiza, parece, no me acuerdo dónde es. Y entonces, por ahí tengo el artículo original de Orgin and Holland, y ahí dice dónde es el sitio donde ellos hicieron la experiencia, y ellos sacaron una correlación. Entonces, ¿qué se le ideó a estos señores para hacer esa correlación? Entonces, esos señores dijeron, bueno, ¿y cómo estimamos esa relación? ¿De qué depende? Entonces, si nosotros pensáramos, seguramente tuviéramos una mentalidad de experimental, pues diríamos, pues, ¿de qué depende eso? Pues depende del sitio donde nosotros estamos. Y si el sitio es muy contaminado, como si estamos en Medellín o estamos en Santiago de Chile, saben que son sitios donde hay mucha contaminación, entonces, pues hay mucho smog, hay mucha cosa ahí en la atmósfera. Entonces, para ese sitio, pues tendremos que hacer una correlación, pero si nos vamos para otro sitio más limpio, pues la correlación será distinta. O sea, eso de Orgin and Holland tampoco sirve para otro lado, sirve solamente para donde lo hicimos. Pero, ¿cómo más o menos estimaron estos señores esta situación? Entonces dijeron lo siguiente: el efecto de la atmósfera, de la atmósfera, lo vamos a medir como una reducción entre la radiación efectiva aquí, H sub 0, y la radiación efectiva H que recibe acá. O sea, si yo relaciono estos dos, yo puedo estimar qué tanto se me disminuyó por efecto de la atmósfera la radiación. Entonces ellos definieron esta reducción como un índice. Es un índice que depende de cada sitio. Entonces tenemos que eso lo definieron como K sub T. Entonces se llama el índice de claridad de la atmósfera, lo llamo yo, claridad o claridad de la atmósfera. Muy fácil de entender. Entonces, K sub T, ¿qué se define? El índice de claridad, pues simplemente la relación entre lo que medí en la Tierra con lo que hay en la atmósfera exterior. Acuérdense que este H sub 0 es siempre conocido, siempre será conocido, siempre. Mientras el H, pues lo medí. Entonces, ese índice lo puedo conocer, que medí con un piranómetro. Acuérdense que estamos diciendo que para estimar, en el caso anterior, es que somos pobres y no tenemos sino un piranómetro. Entonces vamos a estimar. Y como no tenemos sino un piranómetro, podemos medir el H nomás. ¿Sí? Podemos medir el H nomás. Entonces, por eso es que estamos haciendo esto, porque solamente podemos medir el H. Si pudiéramos medir el H de ya, pues no tenemos que estimar. Simplemente lo tendríamos. Pero si tenemos que estimar, entonces hacemos con un solo piranómetro, hacemos esto. El índice de claridad de la atmósfera. Entonces, ese índice de claridad, pues, lo podemos notar. Por ejemplo, si nosotros tenemos que H sub 0 es 100 y H es 10, esto nos da 0,1. ¿Qué quiere decir un índice de claridad de 0,1? Si yo mido 10 en la Tierra y afuera hay 100, pues 0,1 quiere decir que hay la claridad es mala, o sea, que hay mucha nube. Es un sitio, ¿sí?, oscuro, ¿sí? O sitio donde está las nubes muy presentes. Es un sitio oscuro. Y si me da que yo mido 80 con los mismos 100 y me da un 0,8, pues ¿qué quiere decir? Un sitio claro. O sea, donde ahí el rayo está a toda, o sea, que la radiación de rayo es alta. Entonces, ahí ve que ese efecto nos puede permitir a nosotros que sí, este es un sitio donde hay mucha radiación de rayo y este es un sitio donde hay poca radiación de rayo, entonces habrá más difusa y aquí habrá menos difusa. Por lo tanto, ese índice de claridad me puede servir para decir, bueno, y entonces en esa misma proporción donde hay más difusa o menos difusa, yo puedo relacionarlo con el H. Entonces digo que H sub D sobre H es una función de ese K sub T. ¿Sí? Entonces, esto fue a través de la experimentación ellos calcularon estos datos y luego trataron de correlacionar esos datos con una función. ¿Sí? Y estos señores Orgil and Holland obtuvieron pues una funcioncita que es la que nos describe
cómo sería la relación entre la difusa y la medida total. Vuelvo y repito, ese índice, si me da 0,8 de índice de claridad, pues esto quiere decir que con 0,8 la difusa es poca, ¿sí? Poca difusa. Hay poca difusa. Y si esto me da 0,1, quiere decir que hay mucha difusa. Por lo tanto, el caso T tendrá más representación en la correlación que cuando el caso T da mayor a un cierto valor. Eso entonces lo han hecho. Entonces aquí si nosotros volvemos aquí a nuestra esta, aquí vemos esa experimentación de Orgel and Holland, que es este. Entonces los señores Orgel and Holland hicieron esta experimentación y encontraron estas correlaciones. ¿Sí? H sub D sobre H igual a 1 menos 0,249 por el KT, si el KT es menor que 0,35, o sea, en un día opaco, oscuro, un día opaco. Y 17% nada más en la relación H sub D, que el H sub D es el 17% de la radiación total cuando el día es claro. O sea, ve que es poquito, el 17% de la radiación es solamente difusa. El 83% es rayo. ¿Cuándo? Cuando el K sub T es alto, cuando el K sub T vale 0,8 o más de 0,75. Entonces, esto tiene sentido. Y aquí, pues, estas fórmulas sirven. Entonces, yo puedo utilizar estas correlaciones para decir, si yo mido el H sub 0 lo dispongo, porque el H sub 0 es un H sub 0 que siempre fuera de la Tierra es igual, este H sub 0 valdrá 1358, conocido un dato, 1 más 0.034 por el coseno de 360 por n, el día del año, el día lo conozco, estoy haciendo el cálculo, multiplicado por el coseno de teta z. O sea, todo esto es conocido. Todo esto es conocido. Por lo tanto, no tengo problemas de estimar este valor. El que tengo que medir es este, porque soy pobre, no tengo ningún aparato. Y luego con estas fórmulas estimo el valor de H sub D. Y esa estimación, como es poca, pues no va a haber un error mayor en los valores de la radiación difusa y la radiación difusa y la radiación de rayo. Pero también los valores de la estimación también se pueden hacer de tipo instantáneo o de tipo promedio, ¿sí? Entonces yo estoy midiendo aquí, entonces estoy haciendo estimaciones instantáneas. Entonces las estimaciones pueden ser instantáneas o promedias también. Entonces Entonces, las estimaciones de H sub D pueden ser o estimaciones instantáneas con las fórmulas de Orgel and Holland e estimaciones promedias, o sea, un H sub D promedio. ¿Sí? Entonces, dependiendo de si hacemos estimaciones instantáneas o hacemos estimaciones promedias, vamos a tener una correlación distinta. Pero antes de hacer eso, pues debemos saber que, pues como H sub D sobre H es una función de K sub T, pues también tendremos que, si las estimaciones son instantáneas, tendremos que decir H sub D en el tiempo, H sub T en el tiempo y K sub T en el tiempo. O si estoy haciendo promedios, pues será el H sub D promedio en el día sobre el H promedio en el día, igual a una función de un K sub T también promedio en el día. Entonces hay definiciones de K sub T promedias o de H sub D promedias o de H promedio. Entonces, si vamos a hacer estimaciones promedias, pues lo primero que tenemos que disponer es de el valor de H promedio para poder sacar el K sub T. K sub T promedio será el H promedio del día dividido por el H sub 0 promedio. Entonces tengo que tener H promedio y H sub 0 promedio. Entonces vamos a aprender a calcular promedios, porque los instantáneos son los datos que están en la tabla. Y los promedios, pues ahí sí tenemos que aprender a sacarlo. Entonces vamos a aprender a sacar el H promedio. ¿Cómo se saca un H promedio? Pues muy fácil. Un H promedio es simplemente, H promedio se refiere a cómo sacar un centroide. O sea,
la energía en un periodo, ese H promedio multiplicado por el tiempo en que yo haga la extensión, tendré la energía. Porque estos son vatios por metro cuadrado, multiplicado por el tiempo, los vatios por el tiempo me da vatios hora, que es energía, será igual a la integral de los H instantáneos por el de T. Por lo tanto, un H promedio será igual a 1 sobre T integral de H de T de T. Y como estos de T son normalmente, son de T discretos, pues esto más bien decimos que esto es 1 sobre T sumatoria, ¿sí?, de todos los rangos de H de T por deltas T. Entonces yo tengo que decir, tengo que disponer de información cada cierto periodo de tiempo de la radiación y suponer que en ese periodo de tiempo la radiación es constante. Entonces tengo que disponer de esta radiación instantánea, ¿sí? Y el periodo de tiempo, pues en unas horas que dure el día. Imaginémonos, digamos entonces, que nosotros vamos a hacer, yo voy a hacerlo aquí de manera bien, porque eso es repetir los datos. Imaginémonos que yo medí los H instantáneos, los podía hacer en el tiempo del día, lo puedo hacer, digamos, cada segundo, ¿no? Pero esto me daría una cosa muy, para efectos prácticos, hacer una sumatoria es lo mismo hacer para efectos de, digamos, de la metodología, de la mecánica, pues es lo mismo que tenga 4 datos que tenga 1.000.000 de datos, porque sumar un millón de datos es, pues sumar 1.000.000 de datos, pero es lo mismo que desde el punto de vista metodológico es que sumar 4. Entonces vamos para hacer las cosas, digamos que esto son las 6 de la mañana, vamos a poner y vamos cada 2 horas o cada 4 horas, digamos a las 10, a las 6 y 4, 10, 10 y 4 hasta las 2 de la tarde, y bueno, vamos a poner cada 2 horas, 6, 8, 10, 12 y 4, digamos que a las 4 se nos acabó el sol, ¿sí? Empezamos a las 6 y terminó a las 4. Y entonces de 6 a 8 medimos, y supongamos que en este periodo de tiempo, estas 2 horas, la radiación valía esto, de 6 a 8, de 8 a 10 subió aquí, de 10 a 12 subió hasta aquí, de 12 a 12 bajó por aquí, aquí pasó, 10, 12, aquí está 2, esto son 12, quedan 2, esto eran 4, esto era 2, esto era 4. Ya eran las 4. Era 6, 8, 10, 12, 2 y las 4 de la tarde. Digamos que el sol se nos acabó a las 4 y se bajó aquí a la mitad. Entonces, digamos que estos son, cada escala de estas son 200 vatios por metro cuadrado. Medimos de las 6 hasta las 8 duró 200 vatios por metro cuadrado la radiación. Esto fue lo que midió el H. De las 8 a las 10 duró 400. De aquí duró 600. Aquí volvió a bajar a 200. Y aquí bajó a 100. Entonces nosotros lo que queremos es calcular el H promedio. El H promedio de esto. Entonces hay 2 promedios. Un promedio que, digamos que yo llamo promedio instantáneo, o un promedio a más largo plazo, que es un promedio diario. ¿Qué es el promedio instantáneo? Como sacar ustedes el promedio ponderado. Ustedes sacaron, digamos, 2 en una materia, sacaron 4 en la otra materia. Bueno, supongamos que esto es 500, sacaron 5 en la otra materia, sacaron 2, sacaron 1, y como cada una pesa lo mismo 2 créditos, entonces multiplicaron 2 por 2 créditos, 4 por 2 créditos, 6 por 2 créditos, y sacaron, y luego sumaron y dividieron y sacaron el promedio. Entonces le da que en promedio usted tiene una nota de promedio de 2.5 o 3. Eso es sacar un promedio tirando a ser instantáneo. Pero usted puede sacar un promedio a largo plazo, o sea, cuánto suman todo su en el día. Entonces, este periodo aquí lo podemos decir que esto es un día de sol. Esto es un día de sol. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio? Pues haciendo esto. Entonces, ¿cuál será la sumatoria de los H delta T? Entonces, hagamos una tabla. Entonces decimos, de 6 a 8 valió 200. De 8 a 10 valió 400, el H.
De 10 a 12 valió 600. De 12 a 2 valió 200. De 2 a 4 valió 100. Y el delta T, hemos escogido, pues el delta T, ¿cuánto valdrá? Pues 2 horas, ¿sí? Para nuestro caso son 2 horas. Cada 2 horas. Hemos supuesto, vuelvo y repito, esto podría ser más chiquitico, puede ser de 10 minutos, pero entonces nos tocaría repetir y repetir toda esta operación. Entonces, lo que nosotros necesitamos calcular es cuál es la energía que recibió en cada periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, la energía que recibió aquí fue el producto de 200 por 2 horas. Entonces, el producto H de T por delta T, pues ¿qué será? Pues será 2 horas por 200 me da 800 vatios hora. Es energía. Acuérdense que vatios hora es energía por metro cuadrado. 800. 600 por 2 me da 1200 vatios hora. 200, ¿esto es qué es? 600. Me faltó aquí arriba. Me embarré. Me puse aquí el... Aquí, 200 por 2 me da 400. 400 por 2 me da 800, 600 por 2 me da 200, 200 por 2 me da otra vez 400, 100 por 2 me da 200. Entonces yo tengo, ¿cuánto me dará la sumatoria? Pues sumo, 4 y 8, 12, 24, 28, 30, me da 3000. 3000 vatios hora por metro cuadrado el total. Entonces yo puedo decir, yo puedo dejarlo así, 3000 vatios por metro cuadrado y si divido por T, y te lo pongo como un día, pues yo digo, en ese día recibí 3000 vatios por metro cuadrado en el día. Entonces, este dato es muy cierto. El dato me da que este dato es igual de útil, es decir, yo recibí en un periodo de tiempo más largo 3000 vatios hora por metro cuadrado por día. Pero usted de pronto está interesado no en un promedio, digamos, en un tiempo tan largo como el día, sino en un promedio por hora, otra vez, vatios por metro cuadrado. Entonces usted divide por las horas. Entonces, ¿cuántas horas hay aquí? 2, 4, 6, 8, 10 horas. Entonces, al dividir por 10, me queda que esas 10 me darían un valor de 300, ¿sí? Entonces, 3000 dividido por 10 me da 300, que sería algo así como tener un promedio de 300 vatios, o sea, esto se comporte, este día sería igual a tener un día constante de 300 vatios por metro cuadrado durante las 10 horas, que es lo mismo que cuando usted dice el promedio ponderado. Mi promedio ponderado es 3, ¿sí? Pero usted su promedio ponderado sería 3. Si usted en todas las materias hubiera sacado 3, ¿sí? Pues constante, entonces usted tendría su promedio ponderado. Entonces, hay dos tipos de promedio. 300 vatios por metro cuadrado en 10 horas de día es lo mismo que 3000 vatios hora por metro cuadrado en el día. Pero este no es tan utilizado. El más utilizado es este, el de largo plazo, el que dice por día. Entonces, yo puedo sacar el valor de el H promedio, siempre el H promedio de un día siempre utilizan unidades de vatios hora, o sea, energía, por metro cuadrado de superficie recibida por día, en el día. Vatios hora pueden ser también kilovatios, o sea, estos 3000 los puedo dividir por 1000 y me quedarían kilovatios hora por metro cuadrado día. Serían 3 apenas, 3 kilovatios hora, 3 kilovatios hora por metro cuadrado día en vez de 3000. O puedo convertirlos en kilojoules, ¿sí? Yo puedo convertir los kilovatios hora en kilojoules, porque un kilojoule son 3600 kilovatios hora, ¿sí? Entonces yo multiplico por 3600 y me da kilojoules. Entonces todo depende de cómo quiera yo estimar la energía en el numerador, porque aquí tenemos energía dividido por tiempo, esto sigue siendo un flujo de calor, pero en un periodo de tiempo más largo. Esta es la manera de calcular el H promedio. Ese trabajo, pues no es que nosotros tengamos que hacerlo todo el tiempo, ¿sí? Si nosotros en la universidad, si ustedes, por ejemplo, en la universidad, en la escuela, nosotros tenemos un aparatico, un piranómetro allá, podemos nosotros ponernos a medir con un sistema de adquisición de datos, ¿sí?
que mida continuamente y pasamos a un computador esta información, ¿sí? Pasamos a un computador la información, entonces el computador va guardando en la memoria todos los datos, y él podemos hacer un programa para que él nos saque todos estos datos y todos los días nos bote toda la discriminación esta de la radiación y también nos bote el valor del promedio diario. Cuánto fue la energía, los vatios por hora o los kilovatios por hora metro cuadrado día que yo recibí. Eso lo puedo hacer. Y el IDEAN lo tiene, o sea, no es sino tener un sistema de esto, ¿no? Tener un sistema de adquisición de datos, tener el aparato de medición, tener el piranómetro, el sistema de adquisición de datos y el computador y guardar y ya, ahí quedó. Tenemos toda la posibilidad de hacer esto y esta sumatoria, pues hay un programa, o sea, si estos son muchos datos, aquí lo hice yo porque eran apenas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 datos. Pero si yo tengo que manejar, que yo la medición no la hago cada 2 horas y considero que es cada 2 horas, sino la considero cada segundo o o cada minuto o cada 15 segundos, pues los datos son muchos. Entonces hacer todo ese trabajo es bastante dispendioso. Entonces es mejor de hacerlo a que lo haga un computador que lo haga, Entonces, de esa manera nosotros podemos sacar el H promedio de un sitio, ¿sí? Medido por un piranómetro a través de un sistema de adquisición de datos y con un computador que nos saca todas estas operaciones que nosotros hemos hecho para poder tener a disponibilidad esa información, tener la disponibilidad de la información. Esa información, pues obviamente nadie se pone a hacerla, la han hecho, ¿sí? Los institutos meteorológicos, entonces vamos a mirar aquí. Está aquí. Entonces, aquí les muestro lo que les comentaba, que utilizar datos promedios diarios es más realista que utilizar datos instantáneos. Yo siempre les pongo el ejemplo del pordiosero en la esquina. Para ese pordiosero en la esquina es más realista de preguntarle al otro cómo le fue, cómo le va en la esquina en un día, que decirle que ver lo que le dieron 50.000 pesos, de pronto pasó un botado y le dio 50.000 pesos y entonces todo el mundo dice, ay, esa esquina es buena. Y ese señor de 50.000 pesos no vuelve a pasar nunca en la vida. Y el resto no. Entonces yo puedo tener una radiación muy alta en un sitio, pero eso no me indica a mí que ese sitio sea bueno. A mí me indican los valores promedios son los que me dan una visión realista de la energía solar. Entonces, por eso siempre esa energía la tengo que dar en kilovatios hora por metro cuadrado por día. Y esto es lo que, digamos, ya lo que les expliqué, pues lo ha hecho el IDEAN y el IDEAN tiene pues estos mapas solares de Colombia, mapa solar de Colombia, ¿sí? En todos los meses. Inclusive lo hacen no por día, sino promedios diarios mensuales. Estos son promedios diarios mensuales. Lo hacen todos los días y después sacan el promedio diario mensual. Entonces, en enero, en febrero, podíamos sacar un promedio diario de todos los 365 días. Entonces, teníamos un mapa de 365 mapas. También es mucha información. En cambio, tenemos como las radiaciones, usted ven que no cambia tanto de día a día, porque mire, enero y febrero son muy parecidos. Ya en marzo empieza a bajar la radiación aquí en la zona de los llanos, ¿sí? Luego se pone menos, luego más amarillito, luego ya se vuelve más malo, luego vuelve otra vez amarillo, luego empieza a subir, a subir, a subir, hasta que vuelve otra vez a hacer el ciclo. Lo mismo pasa en La Guajira, aquí en La Guajira. Pero aquí está muy bueno en enero y en febrero, La Guajira, marzo también, abril ya se pone un poquito más malo, mayo más bajito, junio de pronto, mire aquí apareció una esta, agosto, La Guajira sí tiene muy poca variabilidad, pero en octubre, noviembre, diciembre, que es la lluvia, de pronto es malo. Y eso, pues, usted ve que estos mapas, pues, están indicativos, no son tan buenos, porque son mapas que son de colores, ¿sí? Y entonces ver Bucaramanga, ¿cuál es el color de Bucaramanga? Yo aquí no veo, no tengo ni idea. Pues más o menos está por ahí en un color como de estos, ¿sí? Como este color o como amarillito de pronto. Está entre 3, 5 y 4, pero esto es confiable. O sea, es decir, Bucaramanga es un sitio de 3.5 a 4 por el color kilovatios hora por metro cuadrado día. Es una buena información para decir, bueno, montemos en Bucaramanga algo. Obviamente que a mí me van a decir,
vamos a montar en Bucaramanga y vamos a montar un sistema en La Guajira, pues el inversionista se va para La Guajira. Claro que no se va para La Guajira porque los guayú no dejan allá entrar a nadie, ¿sí? Sí, entonces ahora que están en estos días, precisamente pues haciendo toda esa oferta que están haciendo a nivel mundial de energías alternativas, pues Colombia se metió en eso y hay muchos proyectos de energía solar y energía eólica en el país, algo así como 1000 megavatios de energía no convencional, y entonces muchos de los proyectos pues están en La Guajira, ¿sí? Tanto en energía solar como en energía eólica, y eso pues allá es donde se deben montar, porque allá es donde hay la buena disponibilidad. No quiere decir que no los podamos montar en Bucaramanga, ¿sí? Aunque es más malo, ¿sí? Tendríamos menos gasolina para nuestros sistemas solares que toda la gasolina que tenemos aquí, ¿sí? Pero yo siempre digo que estos valores, nosotros que estamos en el trópico, pues estos valores son buenos para nosotros, para hacer aplicaciones, porque si uno compara contra, digamos, sitios como Alemania, donde hay tanta energía solar, y ellos allá en Alemania, pues utilizan energía solar, a pesar de que tienen disponibilidad de energía solar más mala que nosotros. Mire, yo tengo un ejemplo aquí de una autopista, alemana, donde hice el cálculo, ¿sí? Voy a hacer el cálculo que me faltó, completarlo. Donde tengo que hacerlo acá. Donde vemos que, Dios, donde allá pretenden poner celdas fotovoltaicas, techos solares para autopistas. Dicen que podrían alimentar un tercio del país. Entonces este es el concepto de diseño de esas autopistas. Paneles solares que reciben energía solar. Entonces aquí llegaría una cantidad que llamamos el H, la radiación total que recibe esta superficie. Aquí no se llama H porque si este plano está inclinadito, yo ya no lo llamo H, sino le llamo un QS beta, los vatios por metro cuadrado que recibe. Esos vatios por metro cuadrado pues se convierten en energía útil, pero a través de sabemos que si aquí tenemos 1000, la energía útil tiene un rendimiento, el 20, porque esta celda no convierte en el 100% de esa energía. Entonces, según lo que nosotros debemos aquí, que dicen allá en el artículo que yo leí, que 54 metros cuadrados de planta fotovoltaica generan alrededor de 9.500 kilovatios hora de energía eléctrica al año. Eso es lo que esperan ellos. Entonces yo hice un calculito aquí sencillo para ver cuánto me producirían por metro cuadrado. Entonces aquí está, me faltaba poner aquí energía útil, porque los 9.500 son útil. Energía útil, pero en un año. Entonces ahora vamos a hacer energía por día y por hora, ¿sí? Entonces para poder convertir kilovatios hora por año en horas, pues tengo que convertir los años en días. Entonces año con daño, divido por 365 días. Los días los convierto, los días los dejo en día. Y como son por metro cuadrado, entonces son 9.500 metros en 54 metros, pues me da 0,48 kilovatios hora metro cuadrado día, que es la energía útil. Entonces, ¿cuál será la energía? El QS beta. Pues la eficiencia será lo que llega, la eficiencia de este sistema, pues será la relación entre la energía útil dividido por lo que llega, ¿sí? Lo que llega. Entonces, esa energía, esa eficiencia es igual a 0,48, que es lo útil, dividido por el QS beta, que es lo que llega. Si yo supongo una eficiencia del 20%, que era una eficiencia buena para un colector solar de estos, que es mucho, eso quiere decir que el QS beta lo puedo multiplicar, sería 5 veces este. Entonces, daría que QS beta, la energía que está recibiendo allá, sería 0,48 por 5, sería 2,4 kilovatios hora por metro cuadrado día de energía útil, que es lo que estamos midiendo. Entonces, ellos tienen 2,4 y nosotros tenemos mínimo aquí 3,5 en Bucaramanga, el mes más malo. El mes más malo. Y en La Guajira tenemos 7. Mire, en La Guajira tenemos
del orden de 6 y 7, 6, lo rojo está, mire, está en rojo. Y aquí en la zona esta de los llanos está en rojo, 5.5 a 6. ¿Sí? Cuando está más oscuro, pues está en 6 a 6.5. O sea, tenemos más casi el triple de lo que ellos tienen. Nosotros tenemos casi el doble, porque estamos en 4 punto pico. Ellos tienen 2.4, nosotros podemos tener 4 punto y pico. Entonces nosotros podemos hacer esa utilización de la energía solar con un buen rendimiento, porque, como les digo, estos datos son datos que a largo plazo son más confiables, o sea, es la visión realista para diseño de la energía solar. Uno siempre tiene que mirar estos datos promedios del día para poder decir, ese mes, ese sitio es bueno o ese sitio es malo, y enfrascarse en montar un sistema solar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿en dónde es que está eso? ¿En dónde qué? ¿En dónde es que están esos mapas? Los mapas. Solamente usted lo único que tiene que hacer es hacer esto. O sea, usted se va para... Dios mío. Por una pregunta, ¿con qué frecuencia actualizan los datos mostrados en los mapas? ¿Cómo? ¿En qué? ¿Con qué frecuencia, o sea, le hacen seguimiento a los datos, profe? Pues eso depende de la esta. Yo pienso que eso lo mínimo, pues la respuesta de tiempo que tenga el aparato, porque es que la respuesta del tiempo que tenga el aparato, yo por ejemplo, los aparatos que teníamos allá en la universidad, el piranómetro que tenemos, y entonces usted coge yo hacía la experiencia, por ejemplo, yo cogía el piranómetro y lo ponía a medir, digamos, en la sombra, ¿sí? Entonces medía, por decir algo, 40 vatios por metro cuadrado, y yo lo sacaba al sol, así, repentinamente. Y entonces él empezaba a subir de 40, 50 y se demoraba como unos 20 o 30 segundos en más o menos estabilizarse. Entonces un piranómetro de esos tiene una constante de tiempo de dar el dato que es más o menos de unos 30 segundos. Entonces yo pienso que lo mínimo que uno puede, lo mínimo que confiable con un aparato de esos que tenga una respuesta de tiempo de esas es tomar cada medio minuto o cada minuto, ¿sí? La radiación. Entonces, en un minuto, usted fíjese que un minuto le da 60 datos por hora y por 10 horas de sol que haya, entonces son 60, son 600 datos que usted tiene en el día. Y esos 600 datos, usted lo único que tiene que hacer es sumarlos y sumarlos y sumarlos de acuerdo a esta para poder sacar el promedio diario. Pero eso ya no es problema, porque usted, un programita sencillo, le hace eso, que lo vamos a mostrar ahorita. Con respecto a la otra pregunta que me hacían, entonces lo único que hay que hacer es, usted, por ejemplo, usted quiere encontrar eso, pues se va aquí y dice Carta Solar Colombiana. Carta Solar de Colombia, mire, aquí está. Se va al Google y aquí está la carta solar. Entonces usted muestra Atlas Interactivo de Radiación Solar del IDEAN. Creo que aquí está el mapa. Aquí está datos y mapa. Entonces él le muestra todas las estaciones de radiación solar. Aquí en Colombia, ¿dónde están todas las informaciones? Aquí está toda la información. Aquí se produjo un error. Está por allá en Maceo, en Medellín, en Santa Bárbara, en Valdivia. Bueno, ahí tienen toda esa cantidad. Entonces usted puede, sí, después, bueno, aquí no me mostró, pero si uno busca, puede encontrar el Atlas Interactivo. Vamos a ver si lo conozco acá, el Atlas Interactivo. Lo busca aquí. Esta vaina se está demorando. Ay, Dios. No quiere cargar. Me está dando vueltas aquí el... No, pero bueno, ya con eso me queda claro. Eso es ahí, son las palabras búscalo. buscar? Sí, Atlas Interactivo de Radiación Solar del IDEAN y usted encuentra eso. Además, pues existen en el mundo muchas fuentes de información de radiación solar,
pero yo no las creo mucho porque hay fuentes que son alemanas, norteamericanas. Los norteamericanos tienen unos sitios, yo por ahí tengo la información de sitios donde le muestran a uno lo mismo, ¿sí? Toda esa información, pero ya medidos por satélite. Entonces, esa medición por satélite a veces es muy incierta, ¿sí? Ellos muestran en promedio la radiación solar en todo el mundo. Y hay sitios, usted puede buscar sitios, pero estos son más confiables porque son, digamos, medidos con aparaticos en la Tierra y en todas las estaciones y todo. Pero también existe información, digamos, satelital que yo no confío mucho en esa porque yo he comparado lo que da el IDEAN y lo que da esa información satelital y eso es una cosa de lo dicho totalmente diferente. Entonces, pero de todos modos, si uno, como dice, cuando no tiene más, pues le toca eso. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos entonces a mirar el que de todos modos yo tengo un programa que hace ese cálculo de la radiación promedia. Ay, Dios mío, ya vengo, espérate, digo que me están disculpando. Hello. Equivocado. Bueno, yo tengo un programa que hace ese cálculo, que si yo dispongo de esa información, de hora a hora, en un periodo de tiempo, podemos hacer un programa de IES más que nos haga esa operación. Pues aquí lo tengo. Ay, Dios mío. Técnico solar. Estimación de la radiación. Geometría solar. Este no es. Es que está. Aquí está. Entonces yo tengo, por ejemplo, este programa para calcular el H promedio diaria. O sea, el programita ese que si yo dispongo de la información del H y el H sub D, pues yo podría calcular el que esto me haga la suma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues el programa es muy sencillo y lo miramos rápidamente. Sería que yo disponga de esa información. Entonces yo diga, por ejemplo, aquí tengo los datos. Este programa es para calcular el promedio de los datos en H del tiempo cada media hora. Entonces aquí lo hice cada media hora. Entonces fíjense que con media hora ya tengo más datos. Estoy midiendo tomadas desde las 7 de la mañana. Mediciones tomadas cada 0,5 horas desde las 7 de la mañana. Entonces a las 7 de la mañana medí. Sí, le voy a poner este. No lo pongo aquí. Voy a poner este aquí. Medí 21 datos. Entonces, el dato de las 7 de la mañana me da 100 vatios. Ponerlo aquí. Entonces, lo que estamos diciendo es que yo tengo esa tabla, mire, aquí tengo la tabla. A las 7 de la mañana la radiación total es 100, a las 7:30, 110, a las 8, 130, a las 9, a las 8:30, tal, y así sucesivamente. Hasta el dato 21, que es como 10 horas y media después. Si usted suma las horas, aquí le da 10 horas y media. Y tengo este programa, pues conozco los dos datos, tengo los dos piranómetros, piranómetro, y me están dando los datos de la radiación directa y la radiación total y la radiación difusa. Entonces, tengo esos datos, como decíamos. ¿Qué tengo que hacer? Pues sumarlo. Entonces, para sumarlo, lo que tengo que hacer es, pues, inicializar los datos, ¿sí? Calcular, yo lo hice como una inicialización de los datos, calcular
Lo voy a poner aquí abajo para que... Ay, Dios mío, sí. Espera un momentico. No. Sí, entonces inicializo los datos aquí, lo de siempre. Entonces calculo el primer producto, la radiación por el tiempo. Calculo la difusa también, el promedio, para calcular promedio, pues no es sino multiplicar el H por el tiempo, y luego repito, voy repitiendo cada hora, el H por el tiempo, el H sub D por el tiempo. Entonces estoy calculando el H promedio y el H difuso promedio por el tiempo. Entonces hacer eso, simplemente multiplicar. Y luego, simplemente, para calcular la energía diaria, lo que hago es sumar. Entonces la energía diaria es la sumatoria de esas energías, de estas energías diarias, que aquí tengo esa variable para ir acumulando, de las energías de cada periodo de tiempo. Entonces, la energía diaria es la anterior más lo que va llegando. Y al final, pues tendré la sumatoria. Entonces, no hay sino decirle a esto que me corre ese programa tan sencillo. La ventaja de esto es que, pues esto lo puedo en un programa, en IS, pues es como difícil porque para meter estos datos, pues no sé, yo no he aprendido, no, eso no sé, si lo puedo uno meter a través de una hoja de Excel, donde uno tenga esos datos allá en la hoja de Excel y se los incorpore aquí directamente al programa. En MATLAB sí se puede hacer esto bien fácil, porque en MATLAB sí puedo tener la hoja de Excel allá que yo puedo decirle a mi sistema de adquisición de datos que me guarde todos los datos en Excel. Y entonces al tenerlo en Excel, yo digo, y puede ser no cada media hora, sino cada 10 minutos o cada minuto, y tengo, como decíamos, 60 por 10, tendríamos 600 datos. Imagínense, yo copiando 600 datos aquí. Eso es inmamable. Pero 600 datos en hoja de Excel, que el mismo sistema de adquisición de datos me lo calcule, yo puedo pasarlo a un programa de MATLAB y él me lo hace rápido. Entonces aquí para estos datos, 21 datos que tengo, que es lo mismo que hice con los 6 datos allá, decirle corra. Entonces él me lo hace, me calcula el promedio y me calcula el promedio tanto H como el HD promedio instantáneo. Se lo hice, como les expliqué, el promedio diario son 3048, 3 kilovatios hora por metro cuadrado por día, y este es el promedio instantáneo, que es dividir por las 10.5 horas me da 290. Y si quiero mirar cómo es la historia, pues es esta. Entonces yo miro a qué hora, a las 7, a las 7:30, a las 8, a las 8:30, a las 9, a las 9:30, calculo los datos de 100, lo que medí de H sub D, ¿sí? Lo que midieron, y luego voy calculando el producto. 100 por 0,5 me da 50. 110 por 0,5 me da 55. 130 por 0,5 me da 65. Y entonces, ¿qué hago luego? Pues voy acumulando esto. Entonces, 50 más 55, 105, 105 más 65, 170, y así sucesivamente. Al final aquí me queda que el dato final, 3048, es lo que recibí en energía diaria. Estos eran los 3048 kilovatios hora por metro cuadrado. O sea, el IS me lo puede hacer, siempre y cuando pues yo tenga como el santo hot de llenar estos datos. Si son 600, pues me canso. Entonces, podría ser este dato, y entonces obtendría el valor promedio. Eso es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, para sacar un valor promedio, porque uno lo que dispone pues son los instantáneos, lo que le da el piranómetro, ¿no? Entonces, de esa manera calculo la promedio diaria, que esta es la promedio diaria total, y me faltó sacar la promedio diaria difusa, que sería sumar estos, ¿sí? Sería coger el mismo programa y sumarlo, pero no lo hice. Eso es lo mismo, repetir aquí en el código, en vez de sumar aquí las energías E sub T, ¿sí? Que son las de total, energía total, sumo los H sub D, ¿sí? Estos H sub D que son los difusos. Entonces hago una repetición de esto para sacar la difusa promedia. Entonces también tendré difusa, promedia diaria y total promedia diaria, que es lo que quisiéramos pues
disponer nosotros de datos promedios. Entonces, de esa manera es que se sacan los datos promedios. Y como les decía, esa es la visión, perdón. ¿Es la cosa? No, pues es que yo estoy trabajando. Díganle que me dejen aquí. Díganle que no puedo atender. Yo estoy trabajando. Que ya que me la dejen. Perdón, qué pena. Entonces, volviendo al cuento, esta es la manera de sacar los valores promedio. Y les decía que los valores promedio pues, son la forma más realista de tomar una decisión para hacer un diseño en cierto sitio. Ojo con eso. Entonces, las decisiones que se toman para hacer los famosos campos solares aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, pues siempre serán decisiones que están tomadas relacionadas con esa situación, ese dato. No puede uno dejarse llevar porque en un momento dado nosotros tengamos en un sitio muy buena radiación, ¿sí? Si después se pone mala, ¿sí? Eso tanto para sistemas solares como para sistemas eólicos. Por ejemplo, aquí tengo otras informaciones de casos aquí que se están dando en Colombia. Ya creo que les mostré, digamos, en Bolívar, en el municipio Santa Rosa de Lima, el departamento de Bolívar, se montaron 35.000 módulos. Yo veo que estos módulos son como de unos 300 vatios, ¿sí? Y que terminarán en 8.6 megavatios de potencia instalada. ¿Sí? Se están poniendo esa cantidad. Y este es uno de los pequeños. Hay otro que es hay otros en Jumbo. Mira, aquí hay en Jumbo, hay uno de 9.8 megavatios. En Santa Rosa de Lima, Bolívar, hay uno de 8.6. En el Cesar hay otro de 86. Mira, aquí hay uno grande que son de 250.000 paneles. O sea, aquí en Colombia se están poniendo, y en la zona de los llanos, como ustedes vieron que hay mucha sol, pues también es bueno tener eso. Entonces hay mucha posibilidad de instalar sistemas solares en esta época. Inclusive conozco exalumnos de mecánica que están trabajando en esa área, que los tienen contratados como ingenieros de montajes y pruebas, porque eso necesita mucha prueba, ¿sí? Entonces, hay mucha posibilidad por ahí, pero ustedes se dan cuenta que es en Jumbo, en Cali, que hay buena radiación, en Bolívar, que hay buena radiación, en Cesar, que hay buena radiación. De resto, no van a montar paneles solares en una parte donde no hay sol, ¿sí? Eso no tiene presentación. Pues buscan las zonas donde sean más adecuadas para montar un colector. Bueno, entonces esta parte es la que nos permite a nosotros calcular la radiación en un plano horizontal. Hasta ahora no hemos hablado sino de planos horizontales, ¿sí? Cómo calcular los valores, cómo medir la radiación en los instantáneos, ¿sí? Cómo tomar esa información, la instantánea esta, o sea, y toca tomarla con los aparatos, cómo sacar el promedio, eso sí toca hacer estos calculitos, que es sumatorias, multiplicar potencia por tiempo para que nos dé energía y sumar. Y ahí depende de esa información para poder extrapolar esa información a otras situaciones, que es lo que vamos entonces ahora a aprender a hacer. Entonces el siguiente paso pues es ya pasarnos, no quedarnos en superficies horizontales, sino pasarnos a superficies inclinadas, a ver qué pasa. ¿Qué pasa con las superficies inclinadas? Y a partir de esta información, porque no podemos coger los piranómetros, inclinarlos cada vez para tomar los datos, porque así que sería peor. Lo que tenemos para la superficie inclinada, lo que tenemos que hacer es extrapolar los datos de las superficies horizontales, extrapolarlo a las superficies inclinadas. Entonces vamos a mirar eso. ¿Qué pasa con los planos inclinados? Entonces el siguiente tema es la valoración
La valoración de la radiación efectiva sobre una superficie inclinada. Acuérdense que ya habíamos dicho que los colectores solares hay que buscar el sol, o sea, repitiendo lo que ya les había mostrado. Habíamos dicho que los colectores hay que inclinarlos al sur para buscar el sol. Entonces, ya habíamos hecho estos dibujitos, son muy típicos, son dibujitos que yo, pues, hay que inclinarlos, ya sea mirando al sur, porque el sol está dando vueltas por allá. Entonces, el sol está pegando aquí normal a esta superficie. Pero cuando el sol esté pegando aquí por el norte, ¿sí? Que aquí en Bucaramanga sí se presenta eso, pues entonces nosotros tenemos que inclinar el colector es para el norte. Porque el sol está en este lado. Pero aquí en Bucaramanga, en latitudes que hemos visto, en latitudes mayores que 23-45, o sea, por allá en Estados Unidos o en Europa, ellos siempre inclinan al sur. Porque no necesitan, porque por el norte nunca aparece el sol. Bueno, entonces, ¿cómo valoramos la radiación efectiva sobre superficies inclinadas? Sabemos que las superficies inclinadas pueden ser o superficies inclinadas mirando al sur o genéricas. Las genéricas son más complicadas, porque la genérica de todos modos está orientada para otro lado, entonces no, los cálculos son un poquito más complejos, pero no quiere decir que no sirva lo que vamos a analizar para cualquier tipo de superficie. Vamos a analizarla para superficies mirando al sur, para que nos quede más fácil iniciar este análisis. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una superficie? Entonces, yo voy a mirar, ¿sí? Voy a mirar qué pasaría si yo pongo este diagrama que está aquí con respecto al Sol. Yo pongo la superficie horizontal, es la roja, y mi Sol viene de esta dirección, digamos, viene con este ángulo. El rayo de Sol en un momento dado a las 12. Y yo tengo que este forma un teta z con esta, y la superficie horizontal pues recibe una radiación que llamo el H. Esta superficie horizontal recibirá el H, porque viene la difusa más la componente efectiva, el H sub B, y recibe el H. Pero, ¿qué pasa si yo inclino? Ustedes ven que esta H sub B, de este I sub B, pues esta H sub B es la componente efectiva, ¿sí? Depende de este coseno de teta z. Entonces, ¿qué piensa? Si yo quiero mejorar la situación o empeorarla, pues podría ser, ¿qué tal que yo en vez de hacer esto, ¿sí? Como inclinar a la superficie, digamos que quedara normal? ¿Qué es mejor? ¿Sí? Yo le inclino, ¿qué es mejor? ¿La superficie horizontal o la superficie inclinada? El I sub B no cambia, el I sub B es el mismo. Lo que pasa es que para el caso de la superficie inclinada, yo voy mejorando la efectividad de la radiación porque voy reduciendo el coseno de teta z. O sea, sumamos que todavía está un poquito desviado y la normal a la verde es esta, entonces el teta es menor. Entonces yo estoy mejorando. Si yo le inclino así, pero si yo le inclino para el otro lado, si a mí se me ocurre, no, en vez de levantarla de aquí, ¿sí? La levanto de aquí, entonces, ¿qué haría? Pues en ese caso estaría empeorándola. Entonces aquí, para esta época, empeoro la situación. O sea, no quiere decir que porque yo levante el colector, esté mejorando la captación. Yo tengo que levantarlo consistente con la dirección del rayo. Porque si yo busco una inclinación beta para otro lado, pues entonces estoy mal. Es lo que está pasando si yo dejo, por ejemplo, este colector siempre mirando al sur, ¿qué pasaría cuando el sol venga por el norte? Pues estoy perdiendo. O sea, yo estoy empeorando. Era mejor dejarlo horizontal. ¿Sí? Era mejor dejarlo horizontal, porque en horizontal recibe mejor que este inclinado mirando al sur cuando el sol esté en el norte. Entonces, la radiación puede empeorarse o mejorarse. La idea es que no la mejore, pero puede empeorarse si yo no busco la inclinación adecuada. ¿Sí? Y no busco la inclinación adecuada. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esa? Supongamos que estamos mejorándola. Entonces voy a borrar esto aquí.
Voy a volver a dibujar esto. Y digo que la superficie inclinada pues sería esta. Un ángulo beta. Y aquí tengo la comparación entre la superficie horizontal y que mi rayo pues viene, digamos, viene así. Esta es la normal a la verde. Es la normal a la verde. Para que no quede la normal a la verde. Voy a decir que el rayo venga así. No venga perpendicular perfecto, sino que venga así. Este es el rayo. Este es el I sub B. Entonces, ¿qué pasa con la parte horizontal? Entonces yo voy a trazar una línea aquí paralela a esta. Entonces, para este pedazo de superficie horizontal, ¿cuánto recibe? Recibe H. ¿Y ese H a qué es igual? Pues a la suma de la radiación directa efectiva, H sub B más el H sub D, más lo azul. Pero ¿qué pasa cuando yo inclino esta superficie, la verde? ¿Qué pasa? Mejoro la de rayo, ¿sí? Porque ya el ángulo teta es menor que con respecto a este, porque mire aquí que el coseno de teta z era mayor. Mejoro la de rayo, que es una componente, mejoro esta, incremento esta, pero esta la disminuyo. ¿Por qué? Porque la radiación difusa que venga por aquí, por este lado, la pierdo. Esta superficie no es capaz de recibir esta radiación, solamente recibirá la radiación difusa que viene por este lado, la que viene por este lado, hasta este ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy pasando? Que estoy desmejorando, aumentando la de rayo, pero desmejorando la difusa, porque recibe menos. Pero además, al levantarla también estoy mejorando la recepción de radiación con respecto a la radiación reflejada, porque este rayo amarillo también, la radiación que viene aquí, también se refleja. Entonces aquí hay una reflexión, reflectividad de piso por la radiación que llega, que es H total. Y esta radiación, cuando la superficie horizontal, pues no recibe nada. La superficie horizontal no recibe nada. Pero si yo empiezo a inclinar esta, empieza a recibir, mire. Si yo la inclino 90 grados, mire que a 90 grados ella recibe reflejada. Entonces, ¿qué sucede cuando yo inclino una superficie? Que la cantidad total de radiación recibida, que yo le llamo QS beta ahora, QS beta, no la llamo H, sino la llamo QS beta, es la suma de tres componentes. ¿Sí? Suma de tres componentes. Que son la de rayo, que como ustedes ven, la mejoro, porque el coseno teta se hace más pequeño, más la difusa, pero efectiva. ¿Sí? Ya la difusa es un poquito menos, ya la llamo efectiva. Más la reflejada, efectiva, también. Entonces ya tengo tres componentes, la radiación del rayo, la radiación difusa efectiva y la radiación reflejada efectiva. En la superficie horizontal no tengo reflejada. ¿Por qué? Porque una superficie horizontal no refleja de sí misma, porque es plana. Su factor de división con respecto a sí misma es 0. Entonces no tiene posibilidad de recibir radiación. Entonces vamos a mirar cuánto vale cada una de esas tres. La de rayo es muy fácil. Entonces radiación de rayo, primera componente, radiación de rayo. Sobre la superficie inclinada, pues muy fácil. La radiación de rayo simplemente vale la componente de rayo H de rayo sobre la superficie inclinada será igual a I sub B por el coseno de teta. Ya no por el coseno de teta z, sino por el coseno de teta z es el H sub B, que es la horizontal. Por eso a mí me gusta utilizar la H porque H quiere decir que es horizontal, la superficie que estamos inclinando. Cuando yo utilizo H de rayo, pues será I sub B por el coseno de teta, que es el teta que se está formando ahí. Pero la I sub B sí la puedo sacar de la de rayo, de la de superficie horizontal. ¿Por qué? Porque I sub B, acuérdense que H sub B es igual a I sub B por coseno de teta z. Y por lo tanto I sub B valdrá H sub B sobre coseno de teta z. Vas a dividir. Entonces yo puedo decirle que la energía de rayo que recibe la energía inclinada es igual a I sub B, pero I sub B es igual
a h sub b sobre coseno de teta z por coseno de teta. Entonces aquí donde aparece esta relación, la relación del coseno de teta al coseno de teta, que es la que me dice a mí si yo aumento o yo disminuyo la cantidad de rayo que está recibiendo con respecto a la superficie horizontal. Porque si estos dos son iguales, pues serán iguales. Pero si este coseno de teta es mayor que este, como pasa aquí, porque este teta, como es menor que este teta z, pues este coseno será mayor que este. Y entonces esto será mayor que 1. Entonces estoy mejorando, como lo ven ustedes ahí, estoy mejorando la radiación de rayo. Pero si este coseno de teta es menor, si este coseno de teta es menor que este coseno de teta z, que se sucederá cuando teta sea mayor que teta z, que puede suceder, entonces esto podrá ser menor que 1. Entonces, esta relación, el h de rayo en una superficie inclinada, será h sub b por un término que se llama r sub b. R sub b es la relación entre coseno de teta y coseno de teta z. Como les digo, mide R sub b, es la relación de rayo que mide cuánto aumenta o cuánto disminuye la energía de rayo recibida por la superficie inclinada precisamente por los valores que tome el coseno de teta con respecto al coseno de teta z. Esa será entonces la primera componente. Se calcula mediante esta formulita. Es la primera componente, la de rayo. Vamos a mirar la segunda. La segunda componente es la componente, la radiación difusa efectiva. Radiación difusa efectiva sobre una superficie inclinada. La radiación difusa efectiva sobre una superficie inclinada, entonces daría de la siguiente manera. Entonces, yo tengo una superficie horizontal, vuelvo y juego, y tengo mi superficie inclinada, beta grados. ¿Qué me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo esto. Entonces, fíjense usted que eso depende del coseno del beta. Depende del ángulo beta. Si beta es 0, ¿cuánto me pierdo? Pues no me pierdo nada. Quiere decir que la fracción, esto yo podría decir, la radiación difusa efectiva sería igual a la radiación difusa de la superficie horizontal por un factor. Por un factor de disminución. ¿Sí? ¿Ese factor de quién depende? Pues depende de beta. Si beta vale 0, ¿cuánto vale ese factor? ¿Cuánto valdría? Si beta vale 0. ¿Cuánto vale? Piérdense. 1, ¿no? 1. Vale 1 porque sigue siendo horizontal, entonces no hay disminución. El factor vale 1. Digamos, si beta vale 90 grados, ¿cuánto cree, si yo levanto este beta a 90 grados, cuánto cree que vale el factor? ¿Cuánto me estoy perdiendo de radiación? Más o menos 0,5, ¿cierto? El 50%, porque me estoy perdiendo la radiación de todo el 50% de este lado, pero estoy recibiendo el 50% de este lado, más o menos. ¿Sí? Entonces, me dicen que... Entonces, estos señores hicieron una aproximación para decir, bueno, si esto es así, yo puedo decir que este 1 es igual al coseno cuadrado de 0. Y este 0,5 es igual al coseno cuadrado de 90 medios, o sea, de 45, porque la mitad de 90 es 45, el coseno del coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, que al cuadrado da 0,5. Entonces yo puedo decir que el factor lo puedo estimar como que la energía difusa efectiva es igual a la energía difusa medida por el plano horizontal, que es la que hemos manejado hasta ahora, la que da el piranómetro, multiplicado por el coseno cuadrado de beta medios. Y ya tengo más o menos una expresión para calcular la radiación difusa efectiva. Y por último me queda la radiación reflejada efectiva. Entonces, el siguiente término sería cómo sería la radiación reflejada efectiva. Entonces, lo mismo. Entonces, vuelvo a pintar
plano horizontal, vuelvo a pintar mi plano inclinado, pero ahora voy a mirar es con respecto a la superficie, a la radiación reflejada. O sea, aquí tengo la radiación que llega y lo que refleja. Entonces, lo que refleja se va a mejorar, porque a medida que levanto este beta, pues yo voy a coger más. Entonces, esto también podemos poner lo mismo. Energía, el H reflejado será igual al H total por un factor, que es función de beta. Lo mismo, que es función de beta. Entonces, miramos, ¿cuánto vale ese factor si beta es igual a 0? ¿Cuánto vale ese factor? Al contrario del anterior, el factor valía 1 si beta es 0. Ahora, ¿cuánto vale ese factor si beta vale 0? ¿Cuánto vale ese factor? El factor de reflejado. 0. 0. ¿Sí? Entonces el factor valdrá 0. ¿Y cuánto vale el factor si beta vale 90? Si pongo aquí entonces el plano 90. Valdría 1, profe. No, porque acuerde que la reflexión es en todas las direcciones, entonces también se pierde para allá y para acá. ¿Sí? La reflexión se pierde para todos los lados. ¿Sí? O sea, lo que refleja no solamente, lo que refleja se refleja en todas las direcciones, entonces se volvería el 50% de lo que se captaría, el 50% más o menos también de lo que está reflejándose. Y entonces aquí aparece la misma función. Entonces aquí, entonces esto va con el seno, ¿sí? Seno de 0, 0. Seno de 45, 0,5. Entonces dicen que más o menos se puede decir que la energía reflejada es igual a H. Pues aquí falta la reflectividad del piso, ¿no? Porque es reflectividad de lo que llegó, del H, la reflectividad de lo que reflejó. Entonces, reflectividad del piso por H, lo que reflejó, por el factor, y el factor entonces se pone como seno cuadrado de beta medios. Entonces, para terminar, entonces decimos que finalmente las componentes de la radiación total que recibe un colector inclinado será la suma de los tres elementos. La de rayo que vale H sub B multiplicado por H sub B multiplicado por R sub B, que es coseno de teta sobre coseno de teta Z, más la radiación difusa efectiva, que es H difuso de horizontal por el coseno cuadrado de beta medios, y más la radiación reflejada, que es lo que refleja total, por el factor de reflexión, que es el seno cuadrado de beta medios. Y esto es lo aceptado para decir cómo calcular la radiación que recibe una superficie inclinada. Este Q sub S beta, lo llamo yo así, radiación suministrada sobre un plano inclinado, pues es la fórmula genérica. Este sería igual a H, obviamente, tendría que ser igual a H si beta fuera 0, ¿cierto? Porque si el plano no está inclinado, pues quiere decir lo que midió el piranómetro. Tendría que ser igual a H, ¿sí? Lo que recibió es lo mismo. Entonces, probémoslo. ¿Cuánto vale? Aquí me falta que H sub B, pues es H menos H sub D. H menos H sub D. ¿Sí? H vale H menos H sub D. Entonces, si beta vale 0, entonces, ¿cómo quedaría? QS beta, ¿cuánto valdría? Valdría H menos H sub D, que es H sub B. H menos H sub D. Si es horizontal, pues el teta sigue siendo se vuelve coseno de teta Z. ¿Sí? Entonces quedaría coseno de teta Z sobre coseno de teta Z porque este es horizontal. Más H sub D por coseno de 0, que es 1, al cuadrado. 0 sobre 2 da 0, al cuadrado da 1. Más ρ por H por el seno de 0 sobre 2, que es seno de 0, al cuadrado es 0. Entonces, esto da 0, esto da 1. H menos H sub D más H, pues me da H. O sea, quiere decir que lo que recibe un colector que tiene un beta igual a 0, pues es lo mismo que recibir un plano inclinado, porque es un plano, perdón, es un plano horizontal. Pero si ya se inclina, ya esto es distinto. Ya, si el teta es distinto de teta Z, esto ya cambia. Y beta es distinto, entonces ya las cosas cambian. Y entonces cuando cambian, pues este QS beta será diferente. Este QS beta, entonces puede suceder que lo aumente, lo disminuya. Acuérdense,
Si yo inclino mal el colector, pues lo voy a hacer es embarrarla. Yo lo que tengo que buscar es inclinar el colector, hacer el beta de tal manera que ese beta me tire a aumentar este QS beta. Entonces vamos a hacer, en la próxima clase veremos ejercicios de calcular estos QS betas para distintas inclinaciones y ver cómo es el cuento de eso. Por ahora, dejemos así, ya nos... ¿Profe, una pregunta? Sí, señor. ¿El H reflejado es el total? Es el reflejado sobre el total, sí, se refleja todo. Tanto se refleja. Aquí es una aproximación porque el H, la difusa también se refleja, ¿sí? Parte de eso también se refleja. No quiere que solamente se refleja la de radio. Ahí hay un pequeño error sobre eso, pero es para tener en cuenta que una partecita no será igual, ¿sí? No era igual, pero para hacer esto, para hacer más, tener en cuenta también un poquito la reflexión difusa, pues también se hace el mismo cálculo. Entonces, esta es una fórmula, digamos, aproximada que sirve para hacer los cálculos de radiación en superficie inclinada. No es que sea, yo le entiendo la observación, tiene sentido, pero digamos que para no perder, digamos, un poco de esa parte, diríamos, podemos hacer solamente la reflexión de la de rayo, ¿sí? Pero la difusa también tiene su poquito ahí de colaboración, entonces mejor ponerla ahí, que eso no es tampoco que sea mucho, ¿sí? Y acostumbran en esto a tomarla así. ¿Listo? Bueno, entonces, Gracias, profe. con esto terminamos por hoy, entonces nos vemos Profe, en la clase. Sí, ¿su merced podría subir la clase del lunes? claro. Muchas gracias. Bueno, ok, chao.